Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gusto en saludarles. Otro devocional más el día de hoy. Y hoy quisiera compartir aquella frase que está en el libro de Mateo capítulo 7. Empieza diciendo desde el 21 hasta el 23. Y dice, nunca os conocí. Esta frase siempre ha llamado mi atención. De hecho, esta historia usted la puede encontrar también en el libro de Lucas, capítulo 13, versos 25 al 27. Y ha llamado mi atención porque la leo y a veces digo, bueno, ¿qué estará diciendo? Considerando que tiene varias frases. Si usted la lee detenidamente, se dará cuenta el mensaje que le está dando es de que muchas personas dicen yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, visito acá, yo hablo acá, yo comparto acá. Pero el Señor, que es muy sabio en todo lo que dice y de cómo la mente del Señor usted y yo no la conocemos a fondo, así como Dios conoce nuestra mente y nuestros corazones. Y esta frase, nunca os conocí. Fíjese, nunca os conocí. De hecho, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, empieza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. Oiga bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos varios mensajes en estas frases, varios mensajes de los cuales que aprender y a la vez que exponer. 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese, esto es para aquellas personas que le invitan a una iglesia y que usted cuando vaya allí le van a poner muelas de oro y le van a hacer acá y que los milagros se van a manifestar y quieren embarcar a la gente para llevarlas prácticamente porque le están compartiendo un evangelio completamente adulterado. Esa es la gran verdad. Entonces piensan que cuando van a ciertas iglesias, o sea, ellos tienen el milagro de la sanación, el don de la sanación. Y no es que Dios no sane, Dios sigue sanando a las personas, pero el hombre no las tiene esas facultades. Entonces, aquí dice el otro, dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis queridos hermanos, solamente Dios es el que puede hacer las cosas. Nosotros no tenemos que vanagloriarnos en decir que nosotros hacemos. Hay quienes dicen que saben echar demonios, usan el exorcismo. Déjeme decirle que nosotros como cristianos estamos limpiados y purificados en la sangre del Cordero de Dios que es el Señor Jesucristo. Pero aquí la frase, la historia se está refiriendo a aquellas personas que dicen yo hago aquí y yo hago allá y que por lo que yo hago yo tengo grandes méritos. Ahora, también déjeme decirle algo. Estos devocionales los hacemos con el único objetivo de que nosotros sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tiene que tener una fe genuina en el Señor Jesucristo, como la fe que tuvieron aquellos hombres que escribieron la palabra, aquellos hombres que dedicaron su tiempo a vivir de tiempo completo, válgame la redundancia, para servir al Señor. Dice que la fe, oiga bien, el que se dice que tiene fe, dice yo tengo fe, dice, pero que realmente no la lleva a la práctica, dice que es una fe hipócrita. Dice, aquí dice, las obras son, sí, meritorias. Nadie tiene obras meritorias, dice, para la salvación. Pero si verdaderamente tenemos fe en Jehová, nosotros vamos a producir buenos frutos. O sea, la fe que nosotros tengamos, las obras que nosotros tengamos, Santiago dice que la fe sin obras dice que es vana. Entonces aquí se está refiriendo también a aquellas personas que dicen yo hago aquí, hago esto,
mis queridos hermanos, Dios es el único que mira lo que usted está haciendo. Justamente hace un rato hablaba con un hermano y le decía a mi hermano, la palabra dice que de lo único que el hombre se debe de gloriar es de conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que gloriarnos, si de algo tenemos que gloriarnos, dice la palabra, lo dice Jeremías, lo habla el apóstol Pablo, es de conocer la palabra del Señor, de tener una intimidad más directa, más concreta, más genuina con el Señor. Muchas personas, porque dicen hacer algo, creen que por lo que hagan ya van a heredar el reino de los cielos. No es así. La palabra de Dios dice que no. Dice que la fe, tenemos que tener fe, pero a la vez tener obras. Y que solo porque nosotros hagamos buenas obras, no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque dice, no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y cuando dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas personas están los domingos en una iglesia y después 2-3 meses andan en el mundo, dándole rienda suelta a la carne, al mundo, porque el mundo nos ofrece muchísimas cosas. Cristo nos ofrece vida eterna, santidad también en el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, aquí estamos confundiendo las cosas. Fíjese, si no dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dios solamente quiere que hagamos su voluntad, que hagamos la voluntad del Señor. Para que nosotros vengamos a la salvación o tengamos la salvación, tenemos que conocer primeramente al Dios de la palabra y tener una intimidad con el Señor Jesucristo, con el Dios de la palabra. Cuando leemos en el libro de Santiago, el Santiago, por ejemplo, ahí nos habla Santiago 1, capítulo 22, y yo le estaré dando lectura. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántas personas solamente somos oidores, pero no somos hacedores? Dice, pero sed hacedores de la palabra. Entonces tenemos que ser oidores y hacer. No solamente hacer y no oír lo que dice el Señor, lo que nos está diciendo el Señor que hagamos. Dice, engañándonos a vosotros mismos. No nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que, la misma conciencia nos redarguye si estamos haciendo algo para la obra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, aquí el Santiago, este hombre estaba diciendo, dice, pero sed hacedores de la palabra. El hacedor va a hacer lo que dice la palabra del Señor. Ya sea, si usted se quiere involucrar en ayudar a una persona, si usted se quiere involucrar en hablarle, llevar a una persona a ciertos lugares, a un necesitado, en darle de comer, darle hospitalización, llevarlo al doctor. Hermano, Dios conoce lo que usted está haciendo. Dice la palabra que por lo que yo haga, yo no voy a heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Muchas personas creen que por las buenas obras que hagan tendrán entrada directa al reino de los cielos. Nada más lejos de la verdad. El apóstol está diciendo así, dice, engañándonos a vosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si usted quiere participar con algo, hacer algo, hágalo para la honra y la gloria del Señor. No lo haga para que las demás personas digan, fulano hace aquí, fulano hace allá. Si el hombre quiere reconocerlo, bien, y si no, pues también. Nosotros dependemos del Señor. Entonces, no solamente porque nosotros hagamos aquí o hagamos allá, dice la palabra, nunca os conocí, dice. Nunca os conocí. El Señor es bien claro cuando habla. Dice el 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjese, y estaba yo buscando, por ejemplo,
Cuando habla aquí de un espejo, en aquel entonces no son como los espejos que tenemos nosotros hoy en día. Está hablando metafóricamente hablando. La Biblia está llena de metáforas, ¿sí? No tenían los espejos que hoy tenemos, ¿sí? En aquel entonces eran otras clases de espejos. Uno de ellos era el reflejo en el agua. Cuando la persona se acercaba al agua podía ver su rostro. Entonces, y usted se acordará, cuando usted va a cierto lugar y ve el agua, ahí se puede ver también su rostro, cuando el agua está limpia. Entonces, ahora dice, considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, dice, atentamente en la perfección, en la perfecta ley, dice, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis queridos hermanos, no pensemos que por lo que hagamos nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Ahora, déjeme decirle que creerse mucho también es un pecado. O sea, creerme yo que por lo que yo haga, que por mis obras, estoy haciendo mal. La palabra dice, es bien clara. Dice que por las obras nadie entrará al reino de los cielos. Solamente aquellas personas que hayan sido lavados y purificados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando leemos estos textos, si nosotros leemos en Santiago 2, verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oiga bien, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? Está muerto. El espíritu, Dios nos da el espíritu, Dios nos da vida. Dice, así también la fe sin obras está muerta. Mis queridos hermanos, no nos creamos que por lo que nosotros hagamos tendremos entrada directo al reino de los cielos. Muchas personas, por eso dice que en la iglesia se encuentran los enfermos espirituales. Hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer o vamos a decir. Y hay que tener mucho cuidado porque por las obras nosotros no estaremos entrando al reino de los cielos. Cuando usted lea en Primera de Juan capítulo 3, allí está un texto, en el verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nosotros somos pecadores, seguimos cometiendo errores, pero cuando nosotros venimos a Cristo somos pecadores arrepentidos. Entonces la palabra cuando dice, nunca os conocí, dice, nunca os conocí. El escritor aquí, en este caso Mateo, cuando escribe aquí, está diciendo, ¿saben qué? O sea, por lo que usted diga o haga, no estará en el reino de los cielos. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que el diablo conoce al Señor y tiembla, dice, porque le conoce. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos conscientes de que nosotros tenemos que tener la fe puesta en el Señor Jesucristo y no por obras, para que no nos gloriemos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando leemos estos pasajes, nos dan a entender que por estar usted en la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, siempre que la iglesia esté abierta, eso no quiere decir que las personas tengan buena comunión con Dios. Entonces, tampoco le estoy diciendo que no vayamos a la iglesia. Claro que tenemos que ir. Pero aquí se estaba refiriendo a estas personas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? E incluso hay muchas personas o pastores que se dicen que saben echar demonios y que hacen una especie de exorcismo.
Cuidado con esos puntos. Son unos puntos muy delicados, los cuales yo considero que solamente el Señor es que puede sacar demonios. Entonces, y que nosotros como cristianos tenemos que estar cuidadosamente con los ojos bien abiertos. No cualquier persona o no toda aquella persona que dice Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos, va a entrar al reino de los cielos. Mis queridos hermanos, estos puntos son bien bonitos. De hecho, me gusta porque me llamó la atención, ¿no? este texto. De hecho, siempre me ha llamado la atención. Porque hay personas que han estado 20, 30 años en la iglesia. Y déjeme decirle algo. En este tiempo del COVID, yo he podido darme cuenta de ciertas personas que estuvieron mucho tiempo en una iglesia, pero nunca hicieron una decisión por el Señor y ahora fueron llamadas a la presencia de Dios. Entonces, la palabra del Señor dice que tenemos que venir al arrepentimiento a Cristo Jesús. Tenemos que venir a Dios, tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? Como aquel diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con aquel hombre llamado Nicodemos. Es necesario que nosotros tenemos que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando dice la palabra aquí, nunca os conocí, se está refiriendo a todas aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que en la realidad, mis queridos hermanos, no han tenido una comunicación directa con el Señor Jesucristo. Dios nos está llamando para que tengamos una comunicación directa con Dios. Sintamos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y vivamos para el Señor Jesucristo. Entonces, esta frase usted la puede encontrar en Lucas también, Lucas 13, 25 al 27. Si la mente no me falla, ahí también le estará hablando. El Señor Jesucristo nos está llamando y solamente por decir Señor, Señor, ¿sí? No es que tengamos una comunicación directa con el Señor. Para eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado, dice la palabra, yo no lo rechazo jamás. Mis queridos hermanos, estos cortos devocionales los hacemos con el único objetivo de que usted y yo aprendamos más de la palabra del Señor. Lea su Biblia, cómprese una Biblia, léala, medite en ella. Y lo que no sepa, búsquese un diccionario, búsquese un hermano que esté, un anciano en la iglesia, que tenga conocimiento bíblico y que les pueda explicar las dudas, porque todos nosotros tenemos dudas. Yo las sigo teniendo, a pesar de que ya tengo varios años caminando en el Evangelio, aún sigo teniendo dudas. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido por mi hermano Guadalupe Robles allá en Kilgore, Señor. Te pido por su misión, por la misión que está empezando este hermano. Y te pido por él, por su familia también, Señor. Me pude comunicar con él, Señor, y lo pongo en oración, Padre. Dice tu palabra que oremos los unos por los otros. Entonces al hermano, al buen amigo Guadalupe Robles allá en Kilgore, te pido por su vida, por su ministerio, que tú lo sigas usando, Señor. Y que si es tu voluntad, Padre, que la obra se levante en ese pueblo, Señor. Sabemos que es mejor, es menester, Señor, que más iglesias se abran, porque la palabra dice que los campos son muchos y los obreros prácticamente somos pocos, Señor. Y gracias por aquellos que les das la oportunidad de hablar, ya sea en una iglesia, en una clase, y aún por estos medios, Padre. Para eso, Señor, están estos medios de comunicación. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros somos privilegiados en tener estos medios de comunicación y podemos exponer un poco de la palabra del Señor. Yo les aseguro que si el apóstol Pablo, Tito, Timoteo viviera en nuestros tiempos o en aquellos tiempos hubiese habido las redes sociales, lo que tenemos hoy en día, ellos también hubieran hablado de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nada más lejos de la verdad. Y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones.